Línea nuestro invitado de esta tarde, que es Claudio Lozano, ex diputado nacional, también fue director del Banco de la Nación Argentina, un hombre que es economista, es político también, participó de la fundación de la CTA, es larguísimo el currículum de Claudio, y además de economista es político, como decíamos, fue candidato a presidente y es presidente de la Unidad Popular, que es un partido político establecido aquí en la Argentina. Claudio, acá desde el equipo de Tiempo de Resistencia te saludamos, ¿nos escuchás bien? Perfectamente, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos Bueno, y saludar a la audiencia. el gusto es todo nuestro y bueno, siendo una persona polifacética, te vamos a preguntar de varios temas diferentes, ¿no? Pero vamos a empezar por el país. ¿Cómo estás viendo la situación económica? Cada vez peor, cada vez más pauperizada la vida de los trabajadores y de la gente en general. ¿Cómo estás viendo al gobierno y a la oposición en todo esto? Mirá, lo que estoy viendo es que hemos iniciado el camino del derrumbe del gobierno nacional. Me parece que si bien el gobierno creyó que con el respaldo político electoral del 2025 podía llevarse todo puesto, creyó que ese respaldo institucional que obtuvo en las elecciones correspondía con un consenso social ya definido. Lo cierto es que el proceso de discusión política de todo este verano, que implicó un proceso de movilización político también importante, sobre todo consolidado en el marco del movimiento sindical, que es quien tuvo mayor protagonismo, por decirlo de alguna manera, en el marco del lugar central que ocupó la reforma laboral. Me parece que allí se fue produciendo toda una confrontación que implicó incluso la aparición de una experiencia nueva a nivel sindical, que es esto que se denomina FRESU, que agrupa a las dos CTA y al mismo tiempo a sindicatos de la CGT que se abrieron de alguna manera del contubernio que expresaba la conducción CGTista, que Sindicatos prácticamente muy importantes como la UOM, por ejemplo, ¿no? sindicatos como la UOM, como aceiteros, Sí, como sí. personal aeronáutico, gráfico, hay prácticamente cerca de 60, 70 organizaciones sindicales que están nucleadas en ese espacio, y eso puso en marcha una movilización sindical y política fuerte, con actos en diversos lugares del país, que terminó incluso arrancando un paro general que la CGT no pensaba hacer ni quería hacer, un paro nacional que fue muy contundente. Tuvimos luego de eso un 24 de marzo sumamente potente para ser un 24 a 50 años del golpe y en el marco de un gobierno absolutamente reivindicador de la dictadura militar. Y hemos tenido también un nivel de resistencia y de politización muy importante de lo que ha sido la discusión de glaciares. Hubo algo nunca visto, más de 100.000 personas anotadas en la audiencia pública en todo el país, con niveles de movilización en diferentes días, y hoy hay dando vuelta varias presentaciones judiciales, hay una demanda colectiva que tiene ya más de 300.000 firmas. Digo, me parece que hay un proceso de movilización que además coincide con una situación de profundización de la recesión en la Argentina, del cuadro de estancamiento y recesión que vive el mercado interno, con un proceso de deterioro de los ingresos, con mucha destrucción de puestos de trabajo y sobre todo de los mejores puestos de trabajo, porque lo que en realidad se ha ido destruyendo son puestos de trabajo formales, registrados. Muchos de ellos, prácticamente hay 300.000 puestos menos, de los cuales prácticamente casi 200.000 son del sector privado. Tenemos prácticamente un cierre generalizado de cerca de 23.000 empresas. Hay un proceso en donde buena parte de las empresas más importantes han ido sustituyendo la producción local por transformarse en importadoras, con lo cual despiden gente pero amplían sus rentabilidades. Me parece que esa combinación entre el proceso de recesión, estancamiento, desempleo, caída de salarios y sumado a esto, conflictividad social creciente, y en ese contexto un gobierno que cada vez más da indicios muy serios de niveles de corrupción
alarmantes que empezaron o que tienen un punto importante con el tema de la criptolibra, pero que se le agrega lo que pasa en el área de discapacidad, que se agrega lo que pasó o lo que se está discutiendo de los créditos del Banco Nación, y que todo esto ha repercutido, y lo están mostrando todas las encuestas de opinión pública, en una caída realmente muy grande de la imagen del presidente de la Nación, de la imagen de la gestión, estábamos hablando de eso, un aumento del rechazo. Estábamos hablando de eso cuando abrimos el programa hablando de eso, Claudio. Hace ya un par de semanas decíamos, ojo cuando perfore el piso del 30% de la imagen positiva. Estábamos hablando al principio del programa de una última encuesta que está hablando que está en el 24%. Y por a eso mí digo, hay un punto de inflexión política, simplemente termino con esto, un punto de inflexión político que marca que ya la pelota está puesta en el campo del movimiento popular y en la capacidad que tengamos de construir una perspectiva que pueda resolver lo que sí hay también, que es una muy importante crisis de alternativas, y que en todo caso ese me parece que es el punto nodal que hay que resolver hoy, en dirección a un frente claramente transformador, profundamente democrático, donde realmente podamos darle vida a un bloque de poder alternativo al que ha venido sosteniendo las políticas de Milei hasta acá, porque Milei no es Milei solamente, estas políticas son las políticas de los Estados Unidos, de la Asociación Empresaria Argentina, es decir, de las grandes corporaciones locales, los grandes grupos empresarios locales de nuestro país. Milei es también la Libertad Avanza, más buena parte del radicalismo, una parte importante del PJ, hay un bloque de poder político, institucional y económico, que me parece que nosotros tenemos que armar otro bloque de poder que dé lugar a un frente diferente para pensar una perspectiva y una alternativa a lo que hoy está ocurriendo. Sí, ¿qué tal, Claudio? Soy Marta. Justamente apoyando lo que vos decís, yo venía pensando que en las encuestas cae el gobierno, pero dentro de la Cámara eso no se nota, digamos. Siguen insistiendo en leyes antipopulares que se siguen votando dentro de las cámaras, ¿no? Y lo que pasa es que las cámaras son el resultado, sobre todo, de la elección del 2025, elección en donde el campo popular pagó el precio de ir a la elección prácticamente de la misma manera que había ido en el 2023. Y lo que está claro es que necesitamos algo diferente. En realidad, el Frente de Todos fracasó en el gobierno. Fuerza Patria fue un cambio de nombre, mejor dicho, Unión por la Patria fue un cambio de nombre, y Fuerza Patria fue un nuevo cambio de nombre. No ha habido modificaciones reales en términos de cómo se conforma un frente popular, cómo se define la agenda transformadora, cómo se eligen democráticamente los representantes que tienen que llevar adelante este tipo de cosas. Acá seguimos con prácticas sumamente gobernadas por el internismo, con espacios que se cierran y no se abren a convocar a la comunidad. Y en realidad lo que tenemos como problema de fondo que se ha venido manifestando, más allá de la bronca, el desagrado o el rechazo que puede crecer en relación al gobierno, es el tema del ausentismo creciente de buena parte de la población frente a la falta de credibilidad respecto al sistema político en general. No es casual que la gran mayoría de los dirigentes políticos, no solo de la Libertad Avanza, sino de la oposición, tengan una imagen negativa más importante que la positiva. Esto pasa con todos, incluso con los mejores. Sí. Por lo tanto, me parece que esto obliga a cambiar el foco de la construcción política, a ir a buscar a la sociedad y convocarla al armado de una propuesta política distinta. Por eso digo, Milei no es solo Milei, acá hay un bloque de poder detrás de esto que es el que ha empujado políticas de absoluta regresividad, y no tiene sentido pensar en un frente que siga descansando en las contradicciones de ese bloque de poder.
Acá hay algunos que frente a la aparición de contradicciones entre Milei y Techín, o Milei y digamos y los dueños de Aluar y Fate, o Milei y algunos sectores empresariales empiezan a pensar en que tienen el lugar para poder transformarse en gestores de orientaciones políticas y económicas que no son muy distintas a las que Milei plantea. Y eso se ve en la propia las propias votaciones, digamos, ¿no? Porque cuando se discute los intereses de la minería, como se discutió en los últimos días, cuando se discute la agresión a los trabajadores en la reforma laboral, digamos, cuando se discute la inocencia fiscal o el presupuesto del ajuste para el para este año 2026, ahí conviven el PJ, conviven los radicales, conviven obviamente la Libertad Avanza, los gobernadores, digamos, han venido acompañando esto, gobernadores de otros signos políticos, habida cuenta de la Libertad Avanza no gobierna prácticamente ningún distrito, vienen acompañando sin ningún tipo de límite todo lo que viene ocurriendo. Así que me parece que hay que ser serios. Ahora viene, sí creo, por eso digo, la pelota está puesta en nuestra cancha. Hay que ver si somos capaces de gestar una alternativa sobre la base del criterio de que queremos gobernar en otra dirección, no simplemente que queremos ganar, porque creo que la idea de ganar acumulando y ampliando hacia la derecha es algo que ya hicimos con el Frente de Todos y que no dio buenos resultados. Hablando del Frente de Todos, Unidad Popular fue parte de ese frente. ¿Qué habría que hacer ahora entonces? Porque ayer anteayer Kicillof en el acto... Fue ayer, pasa todo tan rápido, fue ayer en el acto en la UBA, ahí en la Ciudad Universitaria, él decía que no puede ser que otra vez podamos construir una alternativa para ganar y después no podamos gobernar, que eso fue lo que le pasó al frente de Todos, ¿no? Con todo parcelado, con lugares distribuidos, sin un plan conjunto. ¿Qué hay que hacer de cara a eso, Claudio? Y creo que hay que tener, primero lo que hay que juntar son los actores que están, claro, que bancan un proyecto diferente. Del mismo modo que describo cuál es el bloque de poder que está atrás de Milei, bueno, atrás de Milei está la Asociación Empresaria Argentina, AEA, los principales grupos empresarios, está la UIA, la Sociedad Rural, más bueno, ¿quiénes son los sectores empresariales que van a acompañar un proyecto diferente? Atrás de Milei, tratando de arreglar con Milei, está la conducción de la CGT. ¿Quiénes son los sindicatos y con la nueva experiencia sindical que puede acompañar un proyecto diferente? Y así hay que conformar un bloque social alternativo, que muestre científicos, trabajadores, empresarios, universitarios y todos los actores habidos y por haber que bancan una propuesta diferente, y esa propuesta diferente tiene algunas claves. La primera clave es que no hay una política popular si no hay redistribución de los ingresos en favor del conjunto de la sociedad. Y para eso el que tiene que empezar dando el ejemplo es el Estado, y acá tiene que ir a fondo en una reforma tributaria integral, pero que de entrada tiene que ponerle un impuesto a los multimillonarios en la Argentina y un impuesto a las grandes empresas para financiar la puesta en marcha de un ingreso básico universal sobre toda la población que se encuentra en situación de informalidad o de precariedad en materia de ingresos, para ponerle un piso de dignidad a la sociedad argentina, y también para empujar el proceso de discusión de los salarios y la ampliación del mercado interno y de la demanda, para transformar al mercado interno en nuevamente la base de acumulación para construir un proyecto productivo e industrial nuevo para nuestro país. Y hacer esto implica una discusión sobre cómo la Argentina defiende los dólares que consigue con su comercio exterior. Eso implica una regulación potente del comercio exterior para tratar de evitar la salida permanente de divisas que perdemos, que no se declaran en el país y que terminan quedando afuera, limitando el permanente proceso de fuga de capitales que la Argentina tiene, y eso implica discutir también un sistema financiero que funcione de otra manera, y en ese contexto el debate también obliga a pensar una manera diferente de discutir el endeudamiento, asumiendo el tema de que la deuda se ha venido discutiendo sin
asumir los niveles de ilegitimidad y de ilegalidad que han tenido las distintas asociaciones, discutiendo en serio con el fondo, que ha violado permanentemente su estatuto en las negociaciones con la Argentina y que por lo tanto es corresponsable de la crisis y consecuentemente tiene que hacerse cargo de una parte del problema. O sea, me parece que acá se necesitan definiciones diferentes, hay que discutir la deuda de otra manera, hay que poner en marcha políticas de alcance universal para distribuir el ingreso, hay que ir a fondo sobre el comercio exterior y las finanzas. Digo, se necesita una agenda que rompa con lo que ha sido la lógica dominante, que lamentablemente, sacando contados casos y momentos, es la lógica que viene gobernando la Argentina desde hace 50 años, que no pudieron modificar los gobiernos populares y que ha hecho que, digamos, los trazos centrales de la dictadura, el desguace estatal, la desindustrialización, la distribución injusta de los ingresos y el aumento de la pobreza, que son las bases con las que la dictadura deja prácticamente la gestión, en lugar de haber sido revertidas durante estos 40 años, nos encuentra hoy en una situación de profundización de cada una de estas cosas. Si uno no puede remover los cimientos de la dictadura, si no podemos remover la desindustrialización, no podemos modificar en serio la distribución del ingreso, si no podemos ampliar el mercado interno, si no podemos poner en marcha un nuevo proyecto productivo, y además, la perspectiva de que la democracia se llene de gente y que es una democracia de participación popular, todo eso indudablemente se limita. Y hay una clave acá, que es la reforma en profundidad del Estado. El Estado que tenemos no sirve para gobernar bajo criterios de carácter popular, es un Estado absolutamente infiltrado por los sectores dominantes, tienen funcionarios puestos en las principales áreas del Estado, es un Estado que tiene una baja intervención en el proceso de inversión y en el proceso económico, es un Estado que tiene que recuperar protagonismo en la conducción de la economía argentina. Hay muchas cosas que no tuvieron nada que ver con la última experiencia popular. El Frente de Todos tuvo muchas oportunidades, como fue la de Vicentín para armar una empresa testigo del comercio exterior, como fue el tema de la licitación de la hidrovía, que tampoco la retomó sobre la base del control estatal, las distintas concesiones portuarias que se agotaban prácticamente en el marco de los 20, que se cumplían 20 años de la privatización menemista, y era el momento de recuperar puertos para poder tener más control sobre el comercio exterior de nuestro país. Tenemos todavía cuestiones pendientes en ese sentido, así que me parece que hay un debate de fondo respecto a qué rumbo tiene que tomar un nuevo proyecto popular en la Argentina. Claudio, todo eso coincidimos, pero pasamos a los nombres propios, porque ustedes desde Unidad Popular deben estar analizando, como todos, los nombres que van emergiendo desde el campo popular y cuáles pueden ser las alternativas. ¿Cómo están viendo la forma en que están jugando, si se me permite el término, en que se están comportando y que están atrayendo las miradas los dos personajes que emergen en este momento, algunos ya vienen de hace años, como son Axel Kicillof y Cristina Kirchner? ¿Cómo ven esas diferencias que hay y cómo juega en todo esto? Son diferencias inentendibles. Claro. Inentendibles y diferencias que nos han costado caro. Creo que esas diferencias tienen mucho que ver con la derrota del 2025. Me parece que ese tipo de internas en donde parece que lo único que preocupa es el lugar de los dirigentes y no lo que está pasando, no hace más que expulsar a la sociedad, o profundizar la falta de credibilidad que hoy existe sobre que la política puede transformar algo. Me parece que en ese sentido eso también es el resultado, ese internismo despiadado, me parece que también es el resultado de la falta de democracia interna, porque en realidad estas cuestiones tienen que ser resueltas. Podemos discutir modificaciones en las PASO, pero que tiene que haber democracia a la hora de definir quién conduce y quién no conduce. Eso es absolutamente así. Y lamentablemente, cuando no hay posibilidad de democratizar, las internas toman volúmenes
realmente inaceptables para lo que es el común de la gente, que termina no entendiendo qué es lo que se está discutiendo, o en todo caso entendiendo que no se está discutiendo lo que le preocupa centralmente al conjunto de la gente, ¿no? Por lo tanto, no participa. Por lo general no participa, claro. Por eso digo, el ausentismo no es ajeno a este tipo de comportamientos, eso es una política vieja. Acá es al revés. La tarea principal de la política ya no es confrontar con Milei, porque eso está resuelto. La gente ya entendió que esto no va a ningún lado. Ahora, me parece que el problema es que no cree en nada, y el tema es ir a buscarla, ir a convocarla, ir a decirle que podemos hacer otro país, y que y que además necesitamos que participe, porque un nuevo Estado supone una nueva institucionalidad con niveles de participación y protagonismo popular superiores. De lo contrario es muy difícil desmontar privilegios si no hay participación de la comunidad, que hay que organizar de manera creciente a la comunidad para que pueda tener poder de decisión. Sí, si Claudio, la política no recupera la capacidad de crear poder en la comunidad, difícilmente tenga posibilidad de transformar el rumbo de la Argentina. comparto, pero vamos a, desde mi humilde punto de vista, a los papeles. O sea, hay una lucha de egos también atrás, aparte de los intereses, porque de las cruzadas hasta ahora son todas luchas de intereses, pero vamos directamente a los papeles. ¿Qué propondría tu fuerza? ¿Con quién lo propondría y cómo se definiría ese proyecto? Porque lo que estás planteando a vos es que hace falta un proyecto de unidad, pero de unidad real con las cosas, ¿no? Bueno, en cuanto a lo político. La unidad se da en torno a la agenda de temas que acabo de plantear. Sí. Yo creo que hay que hacer la unidad con los actores sociales que se banquen ese tipo de orientación. Por eso digo que la política de construcción de un frente popular transformador es la que tenga la capacidad de articular actores de pequeños y medianos empresarios, de trabajadores, de universitarios, de todo el espectro social, orientados a una agenda de transformación que involucra replantear la discusión de la deuda, orientar, tomar control sobre el comercio exterior y el sistema financiero, redistribuir los ingresos y colocar el mercado interno como base para la acumulación de un proyecto productivo industrial. Y eso es lo que ese espacio de actores sociales es el que democráticamente tiene que definir quiénes son los dirigentes y referentes que están en mejores condiciones para construir esto. Yo creo que discutir en torno exclusivamente a personas y no discutir un armado involucre la existencia de un espacio de articulación social alternativo al que respalda la experiencia de Milei, nos vuelve a llevar al camino de la construcción de frentes cuya única alquimia es la electoral, que tienen por único objetivo ganar, pero que no están en capacidad de gobernar. Y eso lo único que alimenta es, en el mejor de los casos, triunfando la posibilidad de una nueva frustración. Y la verdad que no creo que haya que alimentar nuevas frustraciones. Ya tenemos bastante. Claudio, muchísimas gracias por estos minutos para Tiempos de Resistencia. Te mandamos un fuerte abrazo y muy, muy amable de tu parte. Un fuerte abrazo. No, al contrario, gracias Pero por vamos convocarme. Un abrazo. A molestar. Sí, sí, sí. Chao, Gracias. Claudio, gracias. Hasta luego. No, hasta luego, gracias. Bueno, bastante claro, ¿no? Sí. Falta cuando bajar a tierra todos esos conceptos, que es decir, bueno, ¿qué camino hay acá? ¿Cristina, Kicillof o qué